Gracias. Según yo nos quedamos aquí, ¿no? Ajá. No, hacemos un segundo que estoy buscando. Acá está. Aquí están. A ver, déjame ver. ¿Me puedes poner? Nos quedamos ahí, pero... Deja checo la presentación. Dale más adelante, por favor. A ver... Corpo calloso y hay un corpo calloso. Ah, ¿donde dice muerte neuronal programada? Ahí está, esa. Ok. Bueno, el día de ayer, ya ahorita vamos a pasar a las siguientes, que es de, ¿cómo se llaman? De las meninges, de traumatismo craneoencefálico, de las cefaleas y todo eso, pero, perdón, hasta ahorita también olvidé comentarles que las patologías que están asociadas a la sustancia blanca, si recuerdan, también veíamos las enfermedades autoinmunes. Entonces, en esta diapositiva se las puse donde estamos viendo una neurona normal y estamos viendo cuando hay una neurona dañada, principalmente a nivel del axón. Entonces recordemos que las enfermedades autoinmunes casi en general tienen la fisiopatología básica de dañar ¿cómo se llama? O destruir nuestras propias células, en este caso las neuronas, y vimos las patologías que están asociadas a destrucción de las neuronas. Ahora, generalmente las enfermedades autoinmunes están relacionadas, tienen cierta predisposición genética, sin embargo se ha visto que hay ciertos factores ambientales que nos pueden ayudar a poder como ser un punto de partida para poder desencadenar la enfermedad. Y vimos que uno de los virus que más están, pues sí, como relacionados con este daño estructural, pues es el Epstein-Barr. Y vimos también que tiene que ver por el tipo de proteína que tiene el virus y que se parece a la del axón. Entonces, vimos que una de las patologías que de las patologías autoinmunes pues era la esclerosis múltiple, en donde la fisiopatología de esta esclerosis múltiple era la pérdida de mielina en el sistema nervioso central debido a un ataque autoinmune. Entonces, aquí en el axón, digamos que el axón va a estar pues bien, lo que va a estar afectado va a ser la mielina. Esa es la fisiopatología de la esclerosis autoinmune y se los voy a preguntar en el examen. Ahora, con esto veíamos que obviamente al no haber una buena conducción, al no haber pues sí, al no estar la mielina no va a haber una buena conducción, y entonces esto también se va a haber dado con múltiples sintomatologías, por eso no tenemos una sola. Y teníamos que había una triada clásica de la esclerosis múltiple que estaba asociada a la disartria, a la ataxia y al temblor intencional. Entonces, esto está dado porque ya les dije que había factores ambientales y genéticos, y está dado también porque en los oligodendrocitos que vimos también anteriormente, los oligodendrocitos son los que se van a ver afectados en la esclerosis múltiple, porque vimos que los oligodendrocitos es el que nos van a ayudar a recubrir la mielina y van a estar enfocados en recubrir el axón. Entonces,
El papel de los oligodendrocitos en la patogénesis de la esclerosis múltiple, pues esto es porque generan mielina en el sistema nervioso central y entonces al destruirse estos oligodendrocitos, pues vamos a tener afección en la transmisión nerviosa y vamos a tener la desmielinización, ¿ok? Entonces volvemos a ver que los oligodendrocitos o su afección están relacionados con el desarrollo o con la expresión de la esclerosis múltiple. Ahora, ya les dije lo de las proteínas también, que eso es lo que hace que puedan desencadenar la enfermedad autoinmune. Y dentro de la esclerosis múltiple, las áreas neuroanatómicas que están afectadas principalmente, pues es el cerebelo. Es por eso que tenemos problemas de coordinación y problemas de equilibrio. Y dentro de la subtriada clásica, pues está la ataxia, el temblor, que está relacionada con el cerebelo, pero también la disartria. Acuérdense que aunque requiere otras estructuras, principalmente la coordinación para poder decir lo que nosotros queremos, o sea, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros queremos emitir en sonido, pues también requiere cierta coordinación. Entonces, aquí la afección vamos a tener entonces dos estructuras, por decirlo de alguna manera. Una estructura microscópica, que son los oligodendrocitos en la esclerosis múltiple, que nos va a provocar una destrucción, y esto va a provocar que la mielina se vaya pues degradando, destruyendo. Eso nos va a afectar la conducción y el principal órgano anatómico que se nos afecta pues es el cerebelo. Por lo tanto, la clínica que vamos a tener de la esclerosis múltiple principalmente va a ser aquella relacionada con el cerebelo, ¿ok? Ahora, esa es la triada clásica. Sin embargo, si recordamos, y ahorita vamos a ver las funciones del cerebelo, hay que ver el sitio del cerebelo que está afectado, pero podemos tener una clínica súper extensa. Pero si se acuerdan que ese es el sitio de afección, pues entonces es más fácil para ustedes que puedan buscar síntomas asociados, ¿ok? Ahora, acá están. Ahora, otra de las regiones comprometidas en la esclerosis múltiple está relacionada con la neuritis óptica y entonces vamos a tener problemas de visión, que es también pues el nervio óptico, ese es el que se va a ver afectado. Y es la misma fisiopatología, es por la alteración en los oligodendrocitos y entonces se va a ver afectado el nervio óptico, lo que va a empezar lo que va a dar una clínica, de alteraciones en las visiones, que puede ser múltiples, ¿ok? ¿Alguna duda hasta ahorita con esclerosis múltiple? ¿No? Ok, no pude ponerles todas las diapositivas o integrarle las diapositivas de las patologías porque Canva me daba máximo 500, entonces tuve que seleccionar como de todas estas las diapositivas y no me alcanzaba a metérselas, por eso se las estoy describiendo, pero mi idea es que vean la parte anatómica y ya después con eso puedan ir relacionando o ahora sí puedan ver sus diapositivas o su texto, ¿sale? Y ahorita les estoy diciendo como lo más importante en cuanto a la correlación y las preguntas de examen que les voy a hacer. Denme un segundo. Ya, perdón. Ok. Ahora, veíamos otra patología que es el túnel del carpo. De este túnel del carpo, pues no está afectada como tal las neuronas a nivel del sistema nervioso central, sino veíamos que era a nivel del sistema nervioso periférico. Sin embargo, pues también va a haber una degeneración de la vaina de mielina, pero es en los nervios periféricos, entonces no es en este tipo de neuronas. Si recuerdan, lo veíamos que eran prácticamente las neuronas monopolares. Entonces, al verse afectada la degeneración de la vaina de mielina periférica, pues obviamente la sintomatología va a ser muy localizada. Si llegáramos a tener otro tipo de sintomatología, entonces no pensaríamos que la lesión está en a nivel periférico, sino tendríamos que sospechar en una enfermedad autoinmune.
Estas patologías del síndrome del túnel del carpo, principalmente pues vas a tener síntomas locales, y una de la forma de poder valorar si hay una alteración en el nervio, pues sería el reflejo de posición del pulgar. El paciente no podría hacer esta función debido a que va a estar dañado el nervio que te genera la función motora a ese nivel. Entonces, principalmente el nervio que se va a ver afectado por la desmielinización va a ser el nervio mediano, y acuérdense que esto es por compresión, no tiene que ver con la fisiopatología que vimos ahorita de autoinmunidad. Sin embargo, van a ver el axón o la neurona muy parecida a esta que dice neurona enferma o dañada, digamos que así se va a ver, solo que aquí estamos viendo una neurona multipolar, y acuérdense que a nivel periférico las que tenemos son monopolares o bipolares. Ahora, acuérdense que las neuronas no nos van a inervar los músculos, y no tenemos un estudio para poder valorar como tal a nivel periférico ¿cómo se llama? Los nervios. Lo tenemos a nivel del sistema nervioso central con una resonancia o una tomografía, en donde podemos ver la sustancia gris y la sustancia blanca. Entonces, si tenemos alteradas o lesiones en la sustancia blanca, pues rápidamente se van a ir a buscar las patologías que hemos estado viendo en de la sustancia blanca. Por eso las enfermedades autoinmunes, aquí la ventaja es que no vas a tener, puedes tener una lesión en la sustancia blanca, pero vas a tener lesiones en diferentes o clínica de diferentes áreas, y eso es lo que te debe hacer sospechar en una enfermedad autoinmune. Pero si la tienes en una zona localizada en donde te está justificando, por ejemplo en este caso a nivel del cerebelo, que lo estás viendo que su sustancia blanca tienes la alteración y corresponde con esa clínica, entonces te vas a patologías específicas de cerebelo, ya sea degenerativas o ya sea de forma autoinmunológica. Ahora, desafortunadamente en el sistema nervioso periférico no hay un estudio donde podamos ver específicamente la desmielinización. Podemos ver la médula, podemos ver las estructuras, ¿me explicó? Podemos ver, ese tipo de lesiones, pero no de forma microscópica. Para eso, entonces, necesitaríamos una electromiografía en el caso de un túnel del carpo para poder ver de forma indirecta ¿cómo puedo explicar? La alteración del nervio, porque si no hay una respuesta del músculo, pues entonces quiere decir que quien activa ese músculo está dañado. Entonces, el estudio ideal para poder ver conducción nerviosa, en este caso en el síndrome del túnel del carpo, pues va a ser la electromiografía. Ahora, hay otra de las patologías que vimos, que era el síndrome de Sjögren. Y veíamos que el síndrome de Sjögren pues también va a jugar un papel importante en las afecciones neurológicas, principalmente en las neuropatías. Ahora, el síndrome de Sjögren, la neuropatía, casi siempre la que va a estar afectada también es una neuropatía periférica. Sin embargo, no va a... la fisiopatología es diferente a la del túnel del carpo, porque repito, esta es por comprensión. La fisiopatología del síndrome de Sjögren, para poder afectar el sistema nervioso, es porque hay un ataque autoinmune que provoca una infiltración, pero de linfocitos en las glándulas exócrinas. Entonces, esto afecta su secreción, su función secretora. Por lo tanto, no vamos a tener solo síntomas nerviosos, sino también vamos a tener síntomas relacionados con funciones de las glándulas a diferente nivel, que eso es lo que te va a hacer que sospeches de forma la diferencia entre una esclerosis múltiple a un síndrome de Sjögren, por ejemplo, ¿no? Ahora, esta infiltración pues va a provocar la atrofia de las glándulas, por lo tanto vas a tener una reducción, por ejemplo, de la producción de saliva o de la producción de las lágrimas, que es lo de que clínicamente pueden observar, o el paciente te lo puede decir, ¿no? Que tienen la boca seca, más aparte van a tener ciertas afecciones neuropáticas o dolores neuropáticos, que también les comenté que el dolor neuropático es un dolor característico, es un dolor urente, no es un dolor de tipo, por ejemplo, opresivo, o no es un dolor como el de músculos, es diferente, lo va a referir diferente el paciente. Un dolor muscular lo va a contractura, va a decir que los le apretara, y ustedes al momento que exploran, pues lo pueden ver que está, por ejemplo, contracturado, ¿no? Van a sentir el incremento del tono muscular.
no saben localizar el síndrome de Sjögren. También va a haber... perdón. No sé si usted nos escucha, pero la estoy escuchando como se traba. Yo sí te escucho bien. A ver. Se nos trabó desde dolor urente. ¿Ya? ¿Hola? Sí, ya. ¿Ya? Sí, solo que no escuchamos desde que dijo lo de que había dolor neuropático tipo urente. Desde ahí ya no las características. Ajá. Ok. Bueno, el dolor neuropático les decía que era un dolor diferente a un dolor osteomuscular. El dolor neuropático prácticamente va a ser un dolor que lo refieren como más profundo. Les decía que a veces los pacientes dicen como si les dolieran los huesos, o sea, no lo refieren, dicen es que como que me duele por dentro, así lo refieren. Y es que es un dolor que no pueden localizar. Y prácticamente se irradia, o sea, en un segmento, pero no pueden decir exactamente dónde les duele. Y es un dolor como urente, como que les quema, como caliente, que es diferente al dolor osteomuscular, que lo refieren más bien como un dolor que ellos lo refieren como si les apretara o como si estuviera duro o rígido, y eso lo pueden ustedes avalar fácilmente porque cuando tocan la extremidad o tocan el músculo generalmente van a sentir el incremento del tono muscular, y cuando tocan ellos les dicen, ahí es donde me duele. Pero un dolor neuropático es diferente con estas características, ¿ok? Entonces es una forma como de diferenciar cuándo es un dolor neuropático y cuándo es un dolor osteomuscular. Ahora, si se van por un dolor neuropático y está involucrando extremidades o segmentos periféricos, por ejemplo en el caso de las manos, pues pueden diferenciar si es el túnel del carpo, únicamente van a tener sintomatología en la mano, ¿me explico? No van a tener una sintomatología irradiada hacia la parte superior de la extremidad, pero si es una neuropatía donde te está afectando más de la mano, sino que tienes el antebrazo, parte del brazo, etcétera, ahí ya no puedes sospechar que es una compresión. Te puedes ir a una compresión, a lo mejor de plexo braquial, ¿sí me explicó? Pero ahí uno de los diagnósticos diferenciales pues es pensar en una enfermedad que no está localizada, sino tal vez una enfermedad puede ser infecciosa, ¿no? Que también hay infecciones que nosotros no nos metimos en eso y lo van a ver en infecto, que nos pueden afectar los nervios, pero nosotros estamos haciendo hincapié en las patologías autoinmunes. Entonces, ahí las patologías autoinmunes que me afectan el sistema nervioso periférico, pues también es el síndrome de Sjögren, solo que la diferencia es que en síndrome de Sjögren no van a tener solo sintomatología neurológica, van a tener sintomatología que van a afectar las glándulas, sobre todo las glándulas lagrimales y las glándulas salivales, ¿ok? Y también aquí lo que hablábamos es que en el síndrome de Sjögren vamos a provocar también una lesión del nervio óptico, provocando una neuritis óptica, y entonces esto va a afectar vas a tener además también alteraciones en la visión, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Ok. Ahora, también algo que vimos en la clase y que les pregunté es correlaciones neuroanatómicas, ¿ok? Entonces ya vimos que la esclerosis múltiple, la correlación neuroanatómica de afección, pues obviamente es el cerebelo, es el que principalmente se va a ver dañado. Entonces vamos a tener toda la clínica de cerebelo dependiendo la afección y la extensión. Más otra sintomatología, ¿no? Pero quiero que identifiquen cuál es como el órgano principal. Ahora, en el síndrome de Sjögren, si bien tenemos afección principalmente de los nervios periféricos, entonces, pero también a nivel neuroanatómico vamos a tener que esta infiltración de leucocitos también nos va a afectar el tronco encefálico y los ganglios basales. Ahora bien, si tenemos una infiltración a nivel de tronco encefálico, la verdad es que la sintomatología puede ser muy variada. ¿Por qué? Porque el tronco encefálico, acuérdense que ahorita lo vamos a repasar, prácticamente está involucrado con los pares craneales. Por lo tanto, la sintomatología que puedes tener es muy diversa. Y entonces, por eso a veces puede ser difícil el diagnóstico o los puede confundir. ¿Por qué? Porque
tienen como síntomas que tú dices, bueno, pues ¿qué integra? O sea, me está dando síntomas orales, pero también me está dando síntomas de debilidad, pero me está dando síntomas de afección de la visión. Y entonces empiezan a perderse, ¿no? Pero si recuerdan que dentro de esta patología también a nivel neuroanatómico tienen afección del tronco encefálico, sería válido que un síndrome de Sjögren pudiera tener una sintomatología tan dispersa y tan variada, y a nivel también de ganglios basales, ¿ok? Ahora, esto es, ¿cómo se llama? Bueno, y también el síndrome de Sjögren puede estar relacionado con otras patologías también autoinmunes, como la artritis reumatoide o como el lupus eritematoso sistémico. Por eso se confunden, porque si vimos también lupus eritematoso sistémico, también es una patología que te va a afectar diferentes áreas, pero aquí la fisiopatología es diferente. Por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico, la neuropatía periférica que vamos a ver, es decir, la destrucción del axón que vamos a tener, lo vamos a ver más bien por un tema vascular. Es decir, va a haber una vasculitis que va a afectar los nervios periféricos. Entonces, el lupus eritematoso sistémico, al provocar vasculitis, lo que va a afectar es la irrigación del nervio. Por lo tanto, si no hay una buena irrigación, no hay buena comunicación o, ¿cómo puedo explicar? No hay una buena administración de nutrientes, no hay una perseveración de la función del nervio, entonces por lo tanto empieza a degradarse y a morirse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces esto te va a provocar que tengas afección de los nervios. Por eso no me he salido de esta diapositiva, porque prácticamente el daño del axón va a desencadenar todo esto. Una puede ser la muerte celular programada. ¿Qué quiere decir? Pues que ya llega a su vida media y entonces empiezan como a degenerarse. Que la verdad es que a nivel neuronal difícilmente llegamos a tener esta apoptosis, casi siempre ya son en las edades avanzadas de la vida, pero si llegamos a tener por alguna alteración, alguna lesión, por ejemplo, por algún traumatismo, por estas patologías que estamos viendo, pues entonces se pueden empezar a morir no solo el axón, sino también las neuronas. ¿Y qué va a pasar ahí? Que va a desencadenar toda una cascada inflamatoria para liberación de citocinas, etcétera. Y entonces esto va a provocar además una lesión local en el sitio. Entonces, este proceso inflamatorio incluso puede generar ahí toda esta liberación de interleucinas, que no sé si ya lo vieron, lo debieron de haber visto en Inmuno, cómo es el proceso inflamatorio y toda la liberación de citocinas, la cascada de citocinas. Y todo esto, si se recuerdan, prácticamente puede ser incluso hasta tóxico en esa zona. Y entonces, en lugar de limitar la lesión, muchas veces puede extenderse por la misma intoxicación, por decirlo de alguna manera, del sitio, y entonces empieza a afectarte otras neuronas. Entonces, por eso es importante tratar de limitar. Ahora, el uso de esteroides en estas enfermedades autoinmunes o bien de medicamentos específicos es tratar de frenar que siga habiendo destrucción. Si ustedes hacen un diagnóstico temprano con esto y lo sospechan, evitan la progresión de la destrucción y entonces permiten que empiece a reducir el proceso inflamatorio y limitan la extensión y la aparición de los síntomas. No van a quitar la enfermedad porque al ser patologías autoinmunes no la podemos corregir. Es algo que ya se queda permanente, solo la podemos controlar. Pero ya el controlar evita la progresión de la enfermedad. Ahora, de estas patologías, también lupus, la van a ver cuando vean reumatología, les repito, con estas, esto nada más es como una introducción, porque cuando vean lupus también es un mundo, pero con lupus quiero que recuerden que la fisiopatología principal pues está relacionada con, hace vasculitis, pero la respuesta inmunitaria contra estas células pues es por la pérdida de la tolerancia inmunológica. Entonces te va a provocar esta inflamación sistémica de las que les estoy hablando, ¿no? Va a haber alteraciones vasculares, pero también ya el sistema inmunológico no va a poder controlar, digamos, como esta catástrofe, y entonces lo que va a provocar es una inflamación sistémica. Es por eso que tenemos alteraciones en la piel, alteraciones en los ojos. Van a ver que son varios criterios mayores y menores de la sintomatología, pero recuerden que más bien aquí, digamos que se le sale de control al cuerpo, porque como tiene afección en diferentes sitios, la sintomatología por eso puede ser como muy variada. ¿Ok? Pero recuerden que la afección del nervio está mediada por la vasculitis que se genera. ¿Ok? Todo esto que les estoy diciendo como para mí es como lo más importante que tienen que saber
ahorita para la materia, porque repito, es más extenso, las patologías son más extensas. Obviamente cuando vean urgencias van a ver traumatismo craneoencefálico y se van a meter muchísimo, pero la idea de neuro es que puedan correlacionarla con el tema, y para mí estos son como lo más importante y es lo que les voy a preguntar en el examen, ¿ok? Ahora sí nos vamos a ir, creo que de las patologías que vimos, prácticamente hasta aquí son las que principalmente nos afectan los axones. Obviamente nos falta TDAH, ¿no? Que hablábamos que era pues también por efecto de neurotransmisores, que ya la mencionamos, y trastorno del espectro autista, por ejemplo, vimos que también entra la afección a nivel de la neurona, y vimos que también los trastornos del neurodesarrollo en general tienen que ver con afección neuronal, ¿ok? Ahora, nos vamos a salir de las neuronas, ya vimos cuándo afectan en la parte embrionaria, cuándo afectan durante la gestación, cuándo afectan si son bebés prematuros, etcétera. O sea, eso ya lo vimos. Y ahorita ya vimos que una vez que ya está fuera, cuáles son las patologías que nos pueden afectar, ¿no? Dale la siguiente, Evan. Esta se las volví a recalcar. Esto lo pusieron sus compañeros del equipo de Alejandra y Camila, en donde creo que sí, fueron ellos, o no recuerdo, pero bueno, se los volví a recalcar únicamente para que sepan cuáles son los micronutrientes y las vitaminas que nos pueden ayudar. Estas como tal no se las voy a preguntar en el examen, pero sí me interesa que sepan que requieren de micronutrientes que nos pueden ayudar a mejorar la cobertura del axón, las conexiones, etcétera, con cada una de las funciones. Vamos a darle a la siguiente, Iván. Zinc, las vitaminas, dale la siguiente. Ahí están. Entonces, únicamente se las puse para que lo recordaran y que vieran por lo menos cuáles son las que están relacionadas. Ya de ustedes depende si se quieren aprender por lo menos la función, y que puedan tener una opción nutricional, que ya ahorita se le está dando muchísimo auge, a corrección o ayuda, como ahorita van a escuchar mucho de la parte de la nutrición o del equilibrio intestino-cerebro. Se ha visto que tiene mucha relación todo lo que es la alimentación con el desarrollo del sistema nervioso central y la función. Ahora, en los neurotransmisores, dale la siguiente. Únicamente les dejé las tablas que me parece que pusieron, creo que fue el equipo de Evan. Y aquí yo les recalqué, por ejemplo, de la ¿cómo se llama? Les recalqué, por ejemplo, en este caso la acetilcolina es de tipo excitatorio y está con relacionado, que no hemos visto todavía, con el Alzheimer y con el insomnio y la depresión, ¿no? Que de esto vimos poquito, que fueron trastornos del sueño, pues que también aquí la acetilcolina estaba afectada. El GABA también, por ejemplo, que es un neurotransmisor inhibitorio, pues está relacionado, ya lo vimos, con la epilepsia, con el insomnio también puede estar relacionado. Las crisis convulsivas, pues bueno, también crisis convulsivas febriles también están alteradas aquí, y el Alzheimer y en la esclerosis múltiple. Si bien la afección está dada por la desmielinización del axón, pues también esto te va a llevar un problema a nivel de neurotransmisor, porque pues no se va a enviar la señal como tal. La siguiente. El glutamato, por ejemplo, veíamos que es el principal neurotransmisor excitatorio, y también les dije que pues, se los iba a preguntar en el examen, y también está relacionado con las crisis convulsivas, con el Alzheimer, con las enfermedades cerebrovasculares y con la esclerosis múltiple. Aquí el punto es que hay un desequilibrio entre los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios, y entonces esto provoca que la conducción o la transmisión pues sea inadecuada. La dopamina es excitatoria, y aquí, por ejemplo, la vemos un poquito diferente tanto al glutamato como al GABA, en donde más bien hay un déficit en el Parkinson, en el TDAH también tenemos problemas, o en la depresión, ¿no? También nos ayuda, o bueno, está afectado en el síndrome de Tourette, que también lo vimos, en la hiperactividad o en los tics, ¿no? Aquí no les puse en la esquizofrenia, adicciones y trastorno bipolar, no se los puse porque son temas que nosotros no revisamos, pero pues que sí te va a afectar ¿cómo se llama? La función de la dopamina. Dale la siguiente, Evan. Y ya. Ahora, nos vamos a meter a lo que son las capas meningias, es decir, vamos a empezar a ver ahora el aprendizaje como de afuera hacia adentro. Aquí, obviamente, pues esto a lo mejor ya es sencillo. Tenemos el cuero cabelludo, el periósteo, el hueso, la dura madre, la aracnoides, la pia madre y el cerebro. Que aquí
están la imagen viéndolo desde una vista superior y aquí pues ya con cortes donde puedan ver cómo está la posición de estas imágenes. De aquí creo que de lo que llegamos a ver pues es los meningiomas, es decir, es un tumor que te afecta a las meninges. A ver, dale la siguiente. Aquí está. Entonces, veíamos que el cerebro prácticamente está envuelto por el cráneo y el cerebro va a tener un cierto espacio virtual, es decir, no está completamente adherido al cerebro, va a tener unas capas meningias donde te van a dar cierto soporte. Vamos a tener que estas meninges pues van a ser 3, que es la dura madre, la pia madre y la aracnoides. Principalmente ¿cómo se llama? La pia madre es la que va a estar envolviendo al cerebro y es la que va a estar, a ver si la pones, a ver, déjame ver si a la siguiente. Déjame ver. A ver, dale 2 atrás, perdón. Otra. No, ahí. Sí. No sé si se ve mejor en esta, pero la primera, que es la dura madre, que es la capa externa, lo que va a dar es como un soporte para que va a estar casi pegado, casi adherido. No sé si cuando vayan a ver forense, les dejen hacer disecciones y van a ver que esa prácticamente está pegada al cráneo. Entonces, esta digamos que es la que va a ayudar como a adherir a que el cerebro no se esté movilizando tanto dentro de esa caja o dentro de ese hueco o dentro del cráneo. Ajá. Vamos a tener la dura madre, la aracnoides, que prácticamente por ahí es donde van a pasar los vasos sanguíneos, ¿no? Es como un espacio virtual, entre comillas, en donde va a ser como un espacio virtual entre la que sostiene con el cráneo y la que sostiene el cerebro. La que sostiene el cerebro como tal, pues es la aracnoides. La aracnoides lo que va a hacer, la dura madre, que es la capa interna, lo que va a hacer es que se va a envolver, incluso se va a meter, como se ve aquí, se va a meter como hasta a ciertos surcos del cerebro, tratando de darle un sostén o un soporte importante. Entonces, aquí, por ejemplo, las patologías que podemos tener, una, pues es los meningiomas, en donde los meningiomas pues te van a afectar, como bien dice, las capas meningias. Aquí, ¿de qué va a depender la clínica? La clínica va a depender del sitio en donde esté el meningioma o donde haya iniciado. La otra es que va a depender va a haber una inflamación, como si fuera un chipotito, por decirlo de alguna manera, y de acuerdo al sitio donde empezó, es donde te va a dar la sintomatología. Es decir, si es en el área frontal, si es en el área occipital, y entonces te va a dar un dato de compresión. Esa compresión vas a tener datos vasculares, porque va a haber compresión de los vasos, y entonces el tipo de cefalea, yo les decía, el tipo de cefalea va a ser, y lo vimos cuando vimos cefaleas, que era diferente, es un dolor punzante, es un dolor que sienten, como a veces le dices que siento que me late el corazón en la cabeza. ¿Por qué? Porque hay una compresión y entonces lo que hacen es que sienten cómo atraviesa el flujo sanguíneo en esa parte y entonces es lo que genera como esta sensación de dolor punzante. Esa es una de las sintomatologías, la cefalea puede ser una de ellas. Acuérdense también que también a través de estas meninges circulaba el líquido cefalorraquídeo. Entonces, al tener una compresión, también la sintomatología que pueden empezar a tener pues es de hidrocefalia, que tal vez, más bien, la hidrocefalia va a ser obstructiva. ¿Por qué? Porque vas a tener una obstrucción de la circulación, no tanto de la producción. Vas a tener una afección de la circulación por obstrucción y entonces lo que va a hacer es que va a haber un acúmulo de líquido cefalorraquídeo. Por ende, de forma secundaria, lo que vas a tener es una hidrocefalia. Esto me va a dar datos de edema cerebral, hipertensión endocraniana, que es cuando ya está como muy evidente la sintomatología. Pero la fisiopatología, pues prácticamente es una proliferación de células a nivel de las meninges. Vamos a darle la siguiente. La siguiente. A ver, una más. Bueno, aquí nada más para ver. Ok, aquí nada más vamos a ver que los espacios
que se generan a través de estas meninges, pues tienen también ciertos nombres, que esto lo vamos a ver que donde cobran como un poquito de importancia, pues es en los hematomas o en los traumatismos craneoencefálicos, que es el espacio epidural, el espacio subaracnoideo, que es el que ya está conectando directamente con el cerebro, por decirlo, o sea, es el que está pegadito aquí a la corteza cerebral, y con el espacio, ¿cómo se llama? Con la dura madre, es el espacio subaracnoideo, y está el espacio también, el subdural, y el espacio, aquí está, espacio subdural, espacio epidural y el espacio subaracnoideo. Y cada uno va a tener su nivel de acuerdo a ¿cómo se llama? Al espacio entre las meninges, y eso se va a presentar, por eso se les da el nombre a los hematomas, que ahorita vamos a ver más adelante. Bueno, aquí esta imagen, pues creo que les puede ayudar nada más para ver cómo se ve en un cadáver. Dale la siguiente, por favor. Aquí está. O sea, aquí nada más les volví a poner el cuadro que vieron sus compañeros, donde están las capas meningias, cuál es la localización y la función principal, y la irrigación. ¿Qué esto? ¿Por qué es importante a veces? Pues por la vascularidad, por ejemplo, veíamos que la pia madre, pues prácticamente está muy vascularizada, ¿no? O sea, ahí sí va a haber vasos sanguíneos, y la aracnoides va a ser avascular, únicamente va a ser el drenaje continuo, o sea, va a tener los vasos sanguíneos, pero no van a estar dentro de la aracnoide, sino nada más son como, ¿cómo puedo explicar? Como si fuera una conexión, como si estuvieran a los lados, o sea, está la aracnoides y está el espacio, pero los vasos sanguíneos no penetran a esta meninge, sino nada más como si la recorrieran. Y la dura madre, pues prácticamente la arteria meningia media es la que va a estar principalmente relacionada con esta capa meninge. La siguiente, Evan. Ahora, aquí nada más les puse, la verdad es que el tema de los vasos sanguíneos, aquí les puse primero lo de las venas, y más adelante le puse lo de las arterias. Las diapositivas eran muchísimas, relacionadas con ¿cómo se llama? El sistema vascular. Entonces, aquí lo que quería hacer hincapié es que estas, por ejemplo, las venas están muy relacionadas con el traumatismo craneoencefálico, principalmente, que justo veíamos que de acuerdo a la cinemática del trauma era pues la hemorragia que podíamos tener, ¿no? Entonces, a ver, dale una siguiente, Evan. Creo que en esta nos puede ayudar un poquito. Cuando es un traumatismo craneoencefálico, yo les explicaba que los huesos, tanto frontales como occipitales, eran muy difíciles que se fracturaran, o sea, son gruesos, no significa que no se fracturen, obviamente el impacto va a poder generar que haya una fractura del hueso, pero que no se dejaran guiar, porque si no hay una fractura, entonces no hay una lesión del sistema nervioso central, porque no es así. El hueso que más fácilmente se fractura es el hueso temporal, ¿no? Que es el más delgado, pero el hueso frontal y el occipital, si no ven una fractura, no significa que no haya una alteración en el encéfalo como tal. Y esto es porque hay una desaceleración. Generalmente, por ejemplo, en un choque automovilístico hay como esta función de un cabeceo hacia adelante y hacia atrás. Y entonces el cerebro lo que hace es que hace este movimiento. Si bien tal vez no hay una fractura, sí hay un movimiento que pese a que las meninges los están deteniendo, pero hay un espacio virtual, entonces hace esta desaceleración. Y principalmente donde vamos a tener impacto es en el lóbulo frontal y en el lóbulo occipital. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el lóbulo occipital, si se fijan, prácticamente tienen una vena súper grande que a veces por la compresión lo que llega a afectar es que, o sea, digamos que la apachurra y puede incluso desgarrar y provocar una hemorragia, o bien la apachurra y puede provocar incluso trombos. Entonces, digamos que por eso la vigilancia posterior en este tipo de traumatismos está dado por esta estructura, no tanto por la fractura, sino por el vaso, en este caso el vaso sanguíneo que es la vena cerebral, tanto principalmente la cerebral, ¿cómo se llama? Las venas cerebrales, y nos van a afectar la parte posterior, y acuérdense que también ellos van a recibir como el flujo sanguíneo del resto del cerebro, pero una ruptura a este nivel pues te va a provocar que ese paciente se urgencie
o si la lesión es mínima, prácticamente va a provocar edema cerebral. Entonces, el edema cerebral, si no hubo una ruptura de la vena, lo que va a provocar es que se va a inflamar el cerebro y nuevamente por compresión va a afectar los vasos sanguíneos. ¿Me explico? Los va a afectar porque no tiene mucho espacio a donde moverse. Por lo tanto, al poder o al comprimir estas venas, pues va a evitar el retorno venoso. Vas a tener ya después el dolor de cabeza, toda la sintomatología derivada, puede estar generando trombos para poder por la presión que se genera al momento del retorno. Por lo tanto, tienes toda una cascada inflamatoria posterior y eso es lo que hace que un traumatismo craneoencefálico, de ser leve, por decirlo de alguna manera, pueda evolucionar. Es por eso que yo les decía que tenían que identificar los factores de riesgo que podían decirte o hacerte pensar que no eres un trauma, o sea, que pese a que está en un traumatismo leve, es uno de alto riesgo y ese paciente necesita una tomografía, no solo una radiografía. Cuando lleguen al internado se van a dar cuenta que pues obviamente por ser un sector salud, lo primero que piden son radiografías, ¿no? No tiene fractura, que se vaya a su casa, ¿no? Y después están regresando. Finalmente ustedes van a terminar haciendo lo que sus adscritos les dicen. Pero en el medio privado, generalmente las radiografías no las tomamos, o sea, tenemos que considerar, o sea, sí las tomamos, pero tenemos que considerar, es un paciente de TCE leve, pero tiene de alto riesgo, no le tomo una placa, le tomo una tomografía porque lo que estoy buscando es toda esta cascada, ¿me explicó? Ahora, dale más adelante, Evan. Déjenme ver de las preguntas de... no, estos son de evento vascular, no. Aquí está lo que les decía, en otra proyección, el seno sagital superior, seno sagital inferior, el seno recto y la vascularidad. Ok. Dale la siguiente. Ahora, una anterior, Evan, por favor. Ahora, eso es con con las venas, ¿no? Pero con las arterias vamos a tener otro tipo de fisiopatología. Aquí les dejé esta presentación que dieron sus compañeros, en donde, no sé si lo puedas hacer grande, pero les subrayé o les recalqué como para que vean cuáles son las, digamos como que las más importantes o los troncos más importantes, en donde viene desde abajo, desde la arteria subclavia. Aquí está, viene la arteria subclavia que sale del corazón. ¿Qué quiere decir? Que toda patología que tengamos a nivel de cardio, por ejemplo, principalmente la fibrilación auricular, por ejemplo, si tienes datos de hipertensión arterial, si tienes un evento isquémico, o sea, todo lo que tengas a nivel del corazón, pues obviamente te va a afectar toda la irrigación del cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque esta arteria subclavia pues prácticamente sale directamente del corazón. Es una arteria grande que va a ir y ya después se va a comunicar para poder formar la aorta. Pero aquí en la arteria subclavia, de ese tronco va a salir la arteria carótida común. De esa arteria carótida común vamos a tener que se va a subdividir tanto en la carótida interna como en la carótida externa. La carótida externa no es que sea menos importante, pero prácticamente se va a concentrar, como su nombre lo dice, en la irrigación no tanto interna del cerebro, sino en la parte periférica o en la parte externa, ya más a nivel de cara, de otras estructuras, que ¿cómo se llama? Que en este caso a mí la que más me interesaría pues sería la arteria carótida interna, porque esta sí es la que va a subir hasta el cerebro y de ahí se va a derivar toda como esta maraña de irrigación. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Si hubiera un trombo que viene por una fibrilación auricular, por ejemplo, que viene desde el corazón, pues va a subir, ¿no? Puede ser que se vaya a la carótida externa y a lo mejor tengamos afecciones como una parálisis facial o algo que me está afectando como cierta localización únicamente de la cara, ¿no? Pero puede ser que se vaya directamente sobre la arteria carótida interna y entonces no se va a atorar en este vaso sanguíneo grandote, se va a atorar en los vasos sanguíneos pequeños y es donde ahí me va a dar la sintomatología dependiendo hasta dónde vaya o hasta dónde llegue. ¿Ok? Entonces, dale a la siguiente. Entonces, aquí prácticamente
Los vasos más pequeños son los que van a verse afectados. Aquí todavía otra vez se las puse la carótida interna. No me interesa sinceramente en esta ocasión que se aprendan así de viéndole a su clavia, carótida común, arteria carótida interna, externa. Digo, no está difícil, pero pues bueno, ¿no? Ya después de la arteria carótida interna, entonces se va a subdividir y te va a dar la carótida anterior, la cerebral media, tal y tal, ¿no? Pero sí que sepan, a ver, dale a la derecha. Aquí está, como todas sus ramas, pero dale una siguiente. Aquí está. Y lo vamos a ver en una imagen posterior, ¿no? Aquí, desafortunadamente, los vasos más chiquitos, aquí sí se ven, o sea, se ven como los vasos más pequeños, esos son los que se van a ver afectados. Por lo tanto, aquí los infartos que van a ver o los eventos isquémicos generalmente van a empezar en estos sitios, como en un sitio pequeño, y entonces, de acuerdo a la lesión, se va a empezar a hacer como más grande. ¿De qué va a depender? De dónde se atora el coágulo, en este caso, la fisiopatología, y que te dé el evento isquémico. Por lo tanto, en un EBC, por ejemplo, la sintomatología puede ser súper variada. ¿Por qué? Porque va a depender del lóbulo o del área cerebral donde está afectada. Sin embargo, las características principales de estas patologías, pues va a ser un evento isquémico. Al no llegar una irrigación, no hay un flujo sanguíneo a ese sitio y empieza entonces a haber una apoptosis o una lesión de las neuronas y se empiezan a morir. ¿Ok? Y entonces eso es lo que te va a dar la sintomatología, o ya van a ver que te da la lesión, incluso te da un proceso inflamatorio perilesional que se llama el área de penumbra, en donde esa área es la que todavía puedes recuperar, pero la lesión isquémica como tal difícilmente la llegas a recuperar. Es por eso que entre más temprano se haga el diagnóstico, das el tratamiento y puedes limitar. Solo que aquí el problema es que te tienes que ir a la patología de base. ¿Me explico? No, o sea, te vas a enfocar en la lesión cerebral, pero tendrías que decir, ok, ¿qué hay detrás para que me esté provocando eso? ¿No? Y entonces el tratamiento por eso va dirigido relacionado con eso. Ahora, habíamos visto también que era súper importante poder identificar si era más bien por una ruptura de un vaso, porque esto que les expliqué es un ejemplo de un trombo que viaja, se atora, provoca una obstrucción y eso me provoca el evento isquémico, ¿no? Y entonces el evento isquémico, digamos que ahí se limita, pero si no lo detectas a tiempo, pues empieza a irradiar. Sin embargo, también tenemos otra fisiopatología que sea una ruptura del vaso, y ahí no vamos a tener un problema obstructivo. Lo que va a pasar es que va a haber un sangrado, y ese sangrado pues prácticamente es otra fisiopatología. ¿Por qué? Porque va a haber un sangrado, va a haber una lesión, finalmente no se van a irrigar las neuronas que están relacionados, pero aquí el problema es que ya no nada más me va a provocar la isquemia, sino me va a presentar datos de hipertensión. Por esto sí se generan como una urgencia, y esto, independientemente de la causa, es drenar el coágulo o drenar la hemorragia para poder pararla, y después pues ya investigas la causa, ¿ok? Ahora, aquí por ejemplo, el síntoma que nos va a sugerir un evento cerebrovascular isquémico en la arteria cerebral anterior, pues uno de los síntomas va a ser la anosmia, es decir, la pérdida del olfato, por la localización en la que está dada. Ahora, si le damos un poquito más abajo, y creo que también traigo una diapositiva más adelante, donde aquí veíamos que a ver, dale uno más adelante, Evan, para poder ver, aquí está, el polígono de Willis. El polígono de Willis, prácticamente el problema de él es que es el conjunto o la unión de los dos hemisferios, de los vasos sanguíneos de los dos hemisferios, y esto va a estar comunicado por estas arterias comunicantes, pero son, digamos que, los vasos como más pequeños, por decirlo de alguna forma. El problema es la localización, que está localizado justo en el tronco encefálico. Entonces, si tenemos una afección de alguna arteria del polígono de Willis, pues imagínense, o sea, tenemos todo un desastre porque pues está afectado el tronco encefálico, tanto el mesencéfalo, el bulbo, la protuberancia, y de ahí salen todos los pares craneales. Es por eso que puedes tener una sintomatología diversa, y tal vez esta hemorragia o esta lesión puede ser difícil de diagnosticar porque la sintomatología que puedes tener pues es muy variada, pero si lo sospechan y ven la fisiopatología, si es un paciente fumador o bien si es un paciente con alguna cardiopatía, etcétera, pues obviamente tiene todo el derecho de ser eventos vasculares cerebrales, que lo van a ver mucho en urgencias y lo van a ver generalmente en personas mayores o en personas con ciertas comorbilidades. Ahora, esta parte, ¿cómo se llama? ¿Dónde está?
Aquí les puse que, a ver, regresa de una donde están las arterias cerebrales, la anterior, la media y así. O no sé si la puse. Pues con esta, aquí está. Entonces, miren, aquí les decía yo que qué síntomas podemos ver en un evento cerebrovascular isquémico en la arteria cerebral anterior. Vean dónde está localizada la arteria cerebral anterior. Ajá. Entonces, uno de los síntomas íbamos a tener la anosmia, que es la pérdida del olfato. ¿Por qué? Porque el sitio de localización donde está. Ajá, es uno de los síntomas. No significa que sea el único, pero sí es un ejemplo por la localización en donde está la arteria cerebral anterior. Ahora, si nos vamos a la arteria, un evento cerebrovascular, isquémico en la arteria cerebral anterior también, pero si nos vamos a las funciones ejecutivas, pues entonces estamos afectando el lóbulo frontal. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener déficit en la planeación y en la toma de decisiones, porque veíamos que el área órbitofrontal, que es esta parte que está adelante en la parte inferior, se encarga de esa función. Entonces, un déficit de la planeación y la toma de decisiones también va a estar afectado por un problema en la arteria cerebral anterior. Ahora, si nos vamos un poquito más a la parte media, déjenme ver. También otro de la sintomatología que podemos tener en la arteria cerebral anterior, pues es la apatía y la falta de motivación, porque acuérdense que también el lóbulo frontal está relacionado con el desarrollo de la personalidad y toma de decisiones. Acá está. En la arteria cerebral media, si lo ubicamos, está aquí. Ajá. Y esta la clínica que podemos tener, pues es una hemianopsia homónima en el campo visual, opuesto al lado de la lesión. Esto lo vimos cuando vimos pares craneales, y veíamos que de acuerdo al sitio de lesión, pues íbamos a ver si era una hemianopsia ipsilateral, bilateral, etcétera. Pero aquí, tomando en consideración que la arteria cerebral media, por ejemplo, pudiera estar afectada y tuvieran una afección a este nivel, la arteria cerebral media está relacionada prácticamente con el área visual. ¿Ok? Y déjenme les digo otra. Aquí está. Ok, ahora, cuando tenemos una hemorragia o una lesión en el putamen, por ejemplo, que no se ve en esta imagen, pero sí lo vimos en la clase y lo comentaron sus compañeros, es que íbamos a tener debilidad motora, pero también íbamos a tener alteraciones del nivel de conciencia y la confusión. ¿Ok? Entonces, este tipo de alteraciones, la verdad es que es un mundo en cuanto a la fisiopatología, pero por lo menos que vayan relacionando que las comorbilidades o las patologías neurológicas que tenemos por arterias es diferente a las que podemos tener por las venas. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok. Denme un segundo, déjame mover porque se está descargando mi computadora. A ver, Mía, Mía, hazte para allá. Bájate. Ay, perdón. Que mi perra. ¿Qué te hace? Ya. Perdón. Ok, ¿le puedes dar más adelante? Nos vamos a saltar un poquito al sistema ventricular porque la hidrocefalia, pues, la verdad es que está como demasiado fácil. Ok, dale más adelante. Aquí.
nada más una anterior. Ahora, aquí ahorita únicamente les voy a alcanzar a dar como esta relación o conexión del sistema nervioso central, cómo se comunican entre ellos y como con el sistema periférico. La verdad es que creo que fue súper insistente con todo el sistema sensorial. O sea, creo que lo estuvimos viendo desde el día 1, lo estuvimos repasando demasiado en cada una de las clases y siento que en esa no podrían tener como problemas, porque estuvimos viéndolo demasiado, todavía lo repasamos cuando vimos pares craneales, lo revisamos cuando vimos las vías, o sea, fue como mucho, pero ahorita voy a dárselos de forma general. Ahora, nada más les dejé los cuadros por si todavía tienen como alguna duda de la división, etcétera, pero a mí esto se me hace como muy básico. Ahora, dale una siguiente. Hay diferentes formas de poder estudiar el cerebro, ¿no? Y esto se ha ido modificando conforme ha pasado el tiempo. Antes se podía, se decía que el lóbulo temporal, o sea, todavía se sigue nombrando de esa manera, ¿no? Lóbulo temporal, parietal, occipital, frontal, que está relacionada, pues, obviamente con el sitio o con el hueso que está relacionado. Pero antes se decía que cada lóbulo tenía una función, ¿no? O sea, bueno, es que si tienes afectado el lóbulo temporal es esto y ya, ¿no? O sea, digamos que se le echaba toda la culpa a ese lóbulo, pero se ha visto paulatinamente que el lóbulo, si bien tiene neuronas especializadas en esa función, no participan solas, necesitan conexiones con otras áreas cerebrales. Ajá. Eso es lo que ha ido modificándose a través del tiempo y seguramente en un par de años o en unos 10 años vamos a descubrir otra cosa, ¿no? Pero bueno, lo que hay ahorita es esto. Entonces, una forma de lo que lo pueden diferenciar, pues es como en general, en el lóbulo parietal es la afección, ¿no? Y el lóbulo parietal es todo este pedazo. Sin embargo, dale más adelante, Van. Sin embargo, después, pues se hizo como esta selección de decir, bueno, pues quiénes se encargan de la coordinación, quiénes se encargan de las funciones mentales superiores, quiénes se encargan de ¿cómo se llama? El control de movimientos, ¿no? Quienes se encargan del control motor voluntario. Y entonces, aquí les dejé esta imagen, porque si bien sí es cierto, ¿me explico? Pues ¿quién es el área que se encarga de la visión, no? Pues en el área occipital. Entonces, empezaron como a definirse dentro de los lóbulos cuáles son como esas estructuras más específicas de esos lóbulos que se encargaban o que habían visto que tenían funciones ya como específicas. Y por eso después, bueno, esto fue como uno anterior, por decirlo de alguna manera, que también le sirve, o sea, por ejemplo, aquí en la coordinación, pues ya sabemos que es el cerebelo, ¿no? Lo hemos hecho infinidad de veces, ¿no? Entonces, si se fijan, en cada una de las predicciones viene, pues, que es el cerebelo. El área somatosensorial, o bien la coordinación, pues también tiene que ver con el cerebelo. Sin embargo, aquí si se fijan, también está involucrando el tronco cefálico, por supuesto. ¿Por qué? Porque ya se vio que el cerebelo no era el único que se encargaba de la coordinación, sino que más bien recibe información del tronco encefálico, que también recibe información de los nervios periféricos a través muchos de los pares craneales o de las vías eferentes, y ellos mandan la conexión hacia el cerebelo, que finalmente digamos como que a lo mejor es el sitio donde te va a decir finalmente qué vas a hacer, ¿no? La modulación de la función, pero en sí no funciona solo. Ahora, dale una más adelante. Y entonces ya después empezaron a poder detectarse que había como sitios específicos donde la función del cerebro, digamos que esas neuronas estaban como más especializadas, pero que no era en todo el lóbulo frontal, no era en todo el lóbulo occipital, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo vamos a ver en el lóbulo occipital. Vemos que en la corteza visual, o sea, está la corteza visual primaria y está la corteza visual secundaria. Entonces, empezaron a ver que había diferentes sitios que iban especializándose, que tenían funciones muy similares, o en este caso igual, por ejemplo, el área visual, pero que tenían una función distinta, ¿no? Sobre la misma área visual. Y entonces empezaron como a seleccionar cómo estaba distribuida este conglomerado de neuronas especializadas, porque recuerden que afortunadamente tenemos unas neuronas que no están especializadas, como las neuronas espejo, que principalmente están en diferentes sitios del cerebro y principalmente entre las cortezas motoras primarias y secundarias, donde más neuronas espejo tenemos. Ahora, dale más adelante. Y entonces empezaron a clasificarse y
hicieron lo que se llaman las áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann lo que hicieron es empezarle a poner numeritos a las áreas cerebrales y con esto ser como más específicos. ¿Esto de qué nos ayuda? Pues nos ayuda para poder definir la función, por ejemplo, de esa área en particular que ya se ha estado estudiando. Otra es que si tenemos una lesión, tomamos una resonancia magnética y dices, híjoles, que el sitio de afección isquémico que tengo es aquí, por ejemplo, no, pues está en el área 7. Ah, no, pues sabes que es que el área 7 específicamente se encarga de del área visual a nivel parietal, pero está relacionado con tal, ¿no? Y entonces eso te permite poder ver qué vas a esperar en el paciente. ¿Ok? O cuál es, por ejemplo, si hay un traumatismo craneoencefálico y tienes una alteración, por ejemplo, una hemorragia en el área 10 de Brodmann, por ejemplo, que tuvieras un evento isquémico acá, entonces tal vez cuando despierte tú lo ves y dices, le fue súper bien, mira, camina y salió como si nada, ¿no? Y entonces dices, perfecto, pero, ojo, el área 10 no se encarga del área motora, se encarga del área cognitiva y entonces habría que hacer una evaluación para poder ver qué afección llega a tener, ¿no? En ese sitio. O bien, oye, ¿sabes qué? Pues también te afectó el área emocional, que si no veo bien es el área 38, ¿no? Entonces, ¿qué vas a tener? Puedes tener alteraciones de depresión posterior, alteraciones, es que quedaste como muy bipolar, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces nos enfocamos en ver que el daño neurológico es únicamente motor, o sea, tenemos como esa visión, por decirlo de alguna manera, donde si el área motor está bien y si camina, coordina y todo, súper bien, pero no es así, solo es una parte del cerebro la que organiza eso. Todas las demás áreas todas las demás áreas cerebrales tienen funciones específicas. Entonces, yo sí les diría que esto para mí sería lo más importante. No se las voy a preguntar el área de Brodmann y eso no se asusten, pero sí me interesaría que fueran más allá, que el lóbulo temporal pues se encarga de la audición y está relacionada con el lenguaje y tal, ¿no? O sea, que no se queden ahí, sino que más bien vayan ok, sí tengo el área temporal, en el área temporal tengo estas áreas cerebrales y entonces específicamente esta es la función que puedo tener. Y eso les va a hacer que tengan una mejor clínica, o sea, que busquen la clínica o que sean más específicos de decir, es que tiene esto y esto y esto, el área de Brodmann encargado es esto, ¿no? Eso les va a ayudar, o por lo menos que la tengan, ¿cómo se llama? Pues visible. A ver, Evan, ¿le puedes hacer un poquito más chiquita? Aquí yo les puse en diferentes proyecciones a las áreas de Brodmann, porque esto creo que no lo vimos en la clase, o sea, no la pusieron. Y aquí abajo les puse las áreas que corresponden al numerito. A mí la verdad es que creo que me hubiera gustado que pudiéramos correlacionar, por ejemplo, el área y la función, o sea, que hubiéramos podido hacer un cuadro donde estaba el área, el número del área y la función específica, ¿no? Yo creo que eso hubiera sido perfecto, pero bueno, el tiempo ya no nos alcanzó porque entré también tiempo después, pero esto creo que les puede sacar muchísimo beneficio y yo se los recomendaría que lo hicieran para que más adelante fuera mucho más rápido el aprendizaje que tenga que ver con áreas cerebrales o con clínica, ¿ok? A ver, hazlo más chiquito. Ok, a ver, dale una más adelante para ver cuál es la que sigue. No. A ver, dale la siguiente. Ok, me voy a regresar un poquito nada más atrás por el tiempo. Les puse los cuadros y se los dejé meramente como por si quieren volver a leer y el mesencéfalo y cuál es la función, etcétera. Nada más regrésale una antes, ¿se van? Ahora, les voy a poner un ejemplo de cómo se empieza a relacionar. Puedes hacer un poquito más grande para ver en la parte superior izquierda, el cerebro, el de la parte superior, esa. Ajá. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? ¿O cómo podemos poder decir, bueno, y ahora me lo aprendo por áreas y luego qué pasa, ¿no? Acuérdense que tenemos diferentes vías y tractos, ¿no? Que también los repasamos. Y tenemos funciones que van o sea, todo el área sensorial, que es la que va a recibir la información. Y después de ahí va a llevar la función hacia ¿cómo se llama? Hacia el cerebro y después tiene que haber un mecanismo de respuesta. Voy a poner dos ejemplos para poder tratar como de relacionarlo. Vimos una que era relacionada con el tacto, ¿no? O sea, que el estímulo viene de la periferia y entonces ahí nos metemos al área sensorial táctil. Hablábamos que teníamos en la piel, teníamos diferentes receptores, tanto táctiles para, ¿cómo se llama?
para dolor, que eran los nociceptores, teníamos receptores que eran como para lo caliente y lo frío, etcétera. En este ejemplo, digamos que los receptores como tal voy a tomar una taza caliente, entonces los receptores nociceptivos y los de la temperatura, que ahorita se me fue el nombre, ¿cómo se llama? ¿Por qué también afectan los nociceptivos? Porque puede haber, o sea, identificas que está caliente, pero si te quedas, pues prácticamente da una estimulación de dolor. Finalmente veíamos que la vía de conducción pues prácticamente iba a ser la misma, entre comillas. El estímulo es diferente, pero la vía de conducción finalmente se iba a unir para llevarla a una sola área cerebral. Veíamos que iba a transcurrir de la mano e iba a ir hacia la médula. Ahí, para tener una respuesta inmediata, se va a desencadenar un arco reflejo. ¿Qué quiere decir? Llega a las neuronas o a los ganglios y es donde rápidamente te recibe la información y te dice suéltalo, ¿no? Entonces, no llega hasta el cerebro, pero automáticamente por un reflejo tienes que soltar. Y entonces ahí ya mandó la respuesta, suéltalo. Después de ahí, las fibras van a continuar y van a seguir hacia el sistema nervioso central. El área por donde tiene que pasar, pues obviamente es a través del tronco encefálico, tiene que ir a nivel del tálamo, o sea, tiene que hacer como toda como toda su vía, pero el área cerebral que va a asimilar esto, pues es el área somatosensorial. Ahora, esta área somatosensorial lo que va a hacer es tomar una conciencia de ese estímulo que recibió y va a decir, este estímulo que tocaste, le vamos a poner un nombre, por ejemplo, es caliente, ¿no? Y entonces, de acuerdo al estímulo que tú recibiste, me gustó la sensación, no me gustó la sensación, y entonces esto no se queda solo en el área somatosensorial, se va a ir a las áreas en donde ya vas a poder consolidar la memoria de ese evento, ¿me explico? Y entonces ya no nada más se queda en el área somatosensorial, no ya es donde se va a almacenar la memoria de decir, no lo vuelvas a tocar, o si lo ves así, recuérdalo y no lo vuelvas a hacer, ¿no? Y el sistema límbico, ¿por qué? Porque esto es lo que nos va a decir si nos da placer o no nos da placer. Es decir, no me gustó la sensación de cuando lo toqué y entonces este recuerdo va a hacer que tengas un recuerdo negativo, entre comillas, y no lo vas a volver a hacer, ¿no? ¿Qué pasa con lo contrario? Que fuera una textura que te gusta, por ejemplo, no sé, acariciar un cachorro, y entonces acaricias un cachorro y entonces dices, la textura es suave, se manda la información, la estoy percibiendo súper bien, no da un arco reflejo de soltarlo porque no es un dato de alarma o no es algo que esté generando problema en la mano, ¿me explico? Y entonces se va el área cerebral y es igual al área somatosensorial. En el área somatosensorial te define y te dice, es una textura suave, y entonces eso se va al hipocampo, y entonces te va a decir, ¿sabes qué? Esa textura es rica, es agradable, el sistema límbico también se conecta y dice, perfecto, ¿no? O sea, te da una sensación de placer, y obviamente se va a dar toda esta cascada de liberación de neurotransmisores, la dopamina, etcétera, donde vas a empezar a tener, digamos, una integración de lo que ves del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central. Esperen. Perdón. Entonces, no sé si más o menos queda un poquito claro de cómo es de todo esto que hemos visto, cómo se dan las conexiones. Sí. A grandes rasgos, porque obviamente lo vimos como muy desmenuzado. Supongo que sí. Ok. Espérame tantito, Evan, en esa misma imagen. Les voy a poner otro ejemplo que también es súper claro. Esto tiene que ver con el área visual. Vamos a meter ahora pares craneales, ¿no? En el área visual tenemos que, ¿cómo se llama? En el área visual primero tenemos que tener una atención visual, ¿no? Y veíamos ahí que los pares craneales que están involucrados en el movimiento motor son los primeros que van a entrar, ¿no? Para poder tener una fijación de la mirada. Entonces, ahí ya estamos involucrando pares craneales motrices. Sin embargo, esa fijación de la mirada, una vez que el niño logra enfocar o el paciente logra enfocar, y entonces ya vamos a tener una recepción de la retina o del estímulo visual. Y entonces ahí se está involucrando otro par craneal.
que finalmente todos van a llegar al tronco encefálico y ahorita vamos a ver a las áreas cerebrales. Entonces, necesitamos que fije la mirada, necesitamos la función de unos pares craneales y después necesitamos que el paciente tenga una agudeza visual y enfoque. Esa información va a llegar al área visual. Entonces, lo primero que va a llegar es al área visual, que es el área 17, y entonces ahí es donde únicamente es como percibo la parte, o sea, percibo lo que estoy viendo, identifico que es una cara, identifico que es un objeto, etcétera, ¿no? Pero solo es la identificación de lo que estoy viendo. Sin embargo, si quiero darle una interpretación, tiene que seguir progresando. Y entonces tiene que progresar a la siguiente área, que es el área visual, tanto parietal como temporal. ¿Qué quiere decir? Que ya lo va haciendo consciente. Lo que estoy viendo, ¿qué es? Y hablábamos que es la percepción visual. Yo puedo ver algo, pero mi percepción no me puede definir qué es exactamente. Y entonces no tengo problemas ni en el nervio, ¿no? Ni en el par craneal, pero tampoco tengo problemas en el área donde recibe la información. Si el paciente puede definir qué es lo que está viendo o hay una fijación de la mirada. Pero si el paciente no me puede interpretar lo que está viendo, no me lo puede definir o no puede buscarme una imagen, búscame la tortuga en toda esta imagen, ¿me explico? Y el paciente ven que está observando, entonces la primera fase la tienen bien, lo que no tiene adecuado ya es la percepción o la siguiente imagen. ¿Qué pasa aquí? Que esto entonces te va a afectar la conexión que va hacia el proceso atencional. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está poniendo atención aparentemente, pero no está haciendo una conexión realmente con el área cerebral que se va a encargar de la atención, la memoria, la retención y el recordatorio de lo que está observando. ¿Me explico? Entonces ahí vamos a tener una afección, pero porque, ¿cómo puedo explicar? Al momento de recibir la información no le da la interpretación, si no le da la interpretación, ¿cómo se van a dar las siguientes fases? Hagan de cuenta que son como compuertas o puertitas que se tienen que ir abriendo. Abro la primera puerta, sé qué es, puedo abrir la segunda, puedo abrir la tercera y así te vas. Pero si no puedo abrir la primera, no puedes hacer todo el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Que la afección que vas a tener no solo va a ser esa parte inicial de no puedo ver, ¿me explico? Sino que va a ser todo lo que conlleva porque ya no puedes abrir estas compuertas. Eso es con el sistema visual, lo podemos hacer igual con el sistema auditivo. En el sistema auditivo es cómo percibes, si escuchas, cómo lo percibes. Y aparte que está relacionado con el sistema, con el área del lenguaje, tanto con el área de Wernicke como con el área de Broca, a través del fascículo arcuato, y es esta conexión la que empezamos a tener afección en los trastornos del lenguaje, por ejemplo. No sé si más o menos queda claro de cómo se relaciona el sistema periférico con el central y que por eso no están relacionados con una sola área cerebral, sino que es la fase inicial y esa es la primera puerta, pero de esa primera puerta tienes que avanzar a las siguientes. Entonces la sintomatología que vas a tener es dependiendo dónde te estás atorando. ¿Me explico? Sí, sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Ahora, vamos a darle más adelante que nos quedan 10 minutos. Aquí, estas diapositivas, más adelante donde está el mesencéfalo y el así. Más adelante. Bueno, estos son lo que pusieron sus compañeros de o sea, por ejemplo, el mesencéfalo, cuáles eran como sus estructuras. Y estas, por ejemplo, pues obviamente aquí en mesencéfalo, la sustancia negra, apréndasela porque obviamente lo vimos lo vimos en patología. Entonces, de que se las voy a preguntar y hay temas relacionados con esa área, ¿no? Nada más dale una más adelante. Aquí está. Lo que hice fue ponerles el área cerebral y ponerles las funciones principales de esta área cerebral, en este caso del mesencéfalo, ¿no? Y entonces, ¿por qué quería, perdónenme, pero las diapositivas están como muy llenas de texto? Yo les dije que no lo hiciéramos de esa manera, pero si no se me iban a ir a muchísimas diapositivas. Pero lo que quería es que identificaran como ya nada más qué funciones a nivel del mesencéfalo tenemos, porque ya lo de las áreas cerebrales y las áreas de Brodmann, etcétera, yo creo que no hay duda porque está como muy definido la función, pero a nivel del tronco encefálico creo que sí puede haber un poquito de dudas, porque no nada más es que reciban la información de los pares craneales, ¿no? Dependiendo del par craneal, pero aquí les puse, por ejemplo, en qué funciones o cuáles son las funciones del mesencéfalo y en qué está involucrado. Por ejemplo, el mesencéfalo también está afectado en el control motor, ¿no?
a través del núcleo rojo y la sustancia negra. Por lo tanto, pues entonces los problemas del movimiento, de la coordinación motora fina y del ajuste postural no solo están mediados por el cerebelo, sino también sospechen que la alteración puede estar a nivel de mesencéfalo, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos ayuda en el procesamiento visual y auditivo. ¿Por qué? Porque nada más es una vía de entrada, o sea, pasan por ahí y van a ir de ahí a las cortezas que se encargan de estas áreas, tanto visuales primarias, secundarias, y también del área auditiva primaria y secundaria. De los reflejos visuales. Es por eso que yo les dije que buscaran cuáles, cuando roten en el internado les van a decir que hagan evaluaciones para ver muerte cerebral. Y prácticamente lo que valoran es troncoencefálico. Entonces, cuando ustedes hacen una exploración de reflejos, o sea, que checan al paciente y dicen, a ver, ¿cómo están los reflejos? Por ejemplo, ¿están normales? Perfecto. Pero si están anormales, entonces que sospechen que la alteración es a nivel del mesencéfalo. Obviamente ustedes ya a estas alturas tienen que pensar, ok, no puede ser solo mesencéfalo, ahí es donde llega la información, pero tengo que ver si no hay una compresión, una lesión a nivel del nervio óptico. ¿Sí me explico? O sea, ya se buscan como toda esa cascada del par craneal, pero donde se pueden atorar, pues es uno aquí a nivel de los reflejos pupilares. Ahora, la regulación de la conciencia y el estado de alerta, pues también el mesencéfalo tiene que ver. Conexiones de las vías sensoriales y motoras, pues también. Dale una más. La regulación del tono muscular, el control de la respiración y funciones autónomas, la participación de movimientos oculares, la producción de dopamina y la integración multisensorial, ¿no? Prácticamente digamos que estas son las funciones principales del mesencéfalo. Dale una siguiente, por favor. Aquí me faltaron otras. Regulación del dolor, la conexión con el cerebelo, la orientación espacial y el control de movimientos involuntarios. La siguiente. Ok. Aquí a nivel de la protuberancia les puse las imágenes como en diferentes proyecciones para que la identificaran. Dale la siguiente. Y entonces vamos a ver aquí que dentro de las funciones pues es conexión entre el cerebro y la médula espinal, el relevo entre el cerebro y el cerebelo. Un letrero. Control de la respiración también, regulación del sueño y del estado de alerta, control de los movimientos oculares y reflejos visuales. La siguiente. Procesamiento de la información auditiva, modulación del dolor, control de las funciones autónomas, la producción de neurotransmisores, los movimientos faciales y de la masticación. Entonces, aquí, por ejemplo, a ver, dale otra, no me acuerdo si hay otras. Así. Equilibrio y postura, integración multisensorial, control de movimientos finos y voluntarios, participación de reflejos autónomos y relevo sensorial. Aquí, por ejemplo, si se fijan, desde que vemos mesencéfalo y protuberancia, ambas tienen funciones como muy parecidas, ¿no? O sea, que comparten ciertas funciones. Y una que me llama la atención, o sea, esto de la integración multisensorial, cuando vean que hay trastornos de integración sensorial, sospechen que viene desde la vía periférica, pero quienes se encargan de poder integrar esta información es a nivel de tronco encefálico para poder llevarlo al área somatosensorial y entonces que el área somatosensorial module esa respuesta y le dé una respuesta de regreso para ver qué es lo que va a hacer, ¿no? Pero aquí el tronco encefálico pues también tiene muchísimo que ver, sobre todo ahorita lo que hemos visto a nivel de mesencéfalo y protuberancia. La siguiente. Ahora, a nivel del bulbo, pues prácticamente entra como un poquito diferente porque nos ayuda a regular la función cardiovascular. Él más bien es el control respiratorio, los reflejos vitales, la transmisión de información sensitiva y motora. O sea, su localización lo que hace es que lo haga como más vital. ¿Me explico? Ya se comunica con la médula. Entonces, veíamos que cuando hay un edema cerebral, una hemorragia, etcétera, lo que más nos preocupa es que el cerebro, digamos que se inflame y vaya hacia abajo, porque ahí ya nada más tenemos el agujero magno, ¿no? Ese es un orificio pequeño y entonces el bulbo es la parte terminal de ese tronco encefálico. Entonces lo primero que se va, digamos, dice ya se enclavó, así es como un término que se utiliza mucho en terapia intensiva. ¿Qué quiere decir? Que la inflamación lo que hizo es que el bulbo prácticamente se estancó en el agujero magno. ¿Y cuál es el problema? Que el bulbo tiene en coordinación y en función todas estas funciones que prácticamente son vitales, ¿no? Otra es, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico que hace una sección de la médula
y entonces ya no comunica con el bulbo y entonces el bulbo ya no puede mandar esa información, por lo tanto ya no puede respirar, ya no puede hacer la función cardiovascular, ¿me explico? Entonces ya eso hace que pues el paciente no sobreviva. La siguiente. Control de la actividad autónoma, el procesamiento de información de los pares craneales, la regulación de los reflejos de la deglución, reflejos de la tos y el estornudo. O sea, si se fijan, son funciones mucho más vitales que las funciones de la protuberancia y el mesencéfalo. No significa que sean menos importantes, pero estas, por ejemplo, sí son vitales. La siguiente. El cerebelo. Ahora, prácticamente de aquí, les digo, me salieron como 400 diapositivas. Entonces, creo que con esta información que tienen ahorita del cerebelo, lo único que pues sí era importante y se las dejé es que supieran o se recordaran que el cerebelo tiene sus lóbulos y que cada lóbulo tiene una función en específico, ¿no? Y entonces que de acuerdo a eso puedan tener la asociación clínica. Entonces, déjenme les digo... estuve dando varias cosas que les voy a preguntar en el examen. Prácticamente casi todo. Vemos de crisis convulsivas, vimos varias cosas ahorita, que también les dije qué es lo que les iba a preguntar. De la cefalea le dimos, o sea, como un repaso, y acuérdense que más bien tiene que ver con si es de tipo migrañosa, si es en racimos, y la separamos de la cefalea tensional porque esa es muscular y no es vascular, que eso también lo vimos. No alcanzamos a repasar síndrome de Guillain-Barré, pero obviamente pues tienen que repasarlo, y las preguntas van muy enfocadas a la fisiopatología y a las áreas neuroanatómicas, por ejemplo, que están afectadas en las patologías que vimos, al igual que en el Alzheimer, por ejemplo. Del Alzheimer. De los estudios que vimos, por ejemplo, pues sí, de Alzheimer tengo varias preguntas. La enfermedad de Huntington también está relacionada con áreas neuroanatómicas, están relacionadas con los neurotransmisores afectados, la etiología genética, por ejemplo, en esa sí se las pregunté. También lo vimos, o sea, el efecto farmacológico, cuál era la finalidad del efecto farmacológico en la enfermedad de Huntington. Cómo afecta, o sea, cuál es la principal afectación de la sustancia blanca en la enfermedad de Huntington. Las vías que están afectadas en la enfermedad de Huntington también las vimos y también se las voy a preguntar. ¿Qué otra cosa? Pues de esclerosis múltiple les di varias, o sea, todo lo más importante, al igual que de Sjögren y de lupus eritematoso sistémico, que sí lo alcanzamos a ver ahorita. Ok, de el sueño, pues también vimos cuál es el área que se encarga de la regulación de los ciclos del sueño, el área cerebral, que era el sistema límbico, pero también vimos vimos cuál era el papel del hipocampo y del sistema límbico en lo que es el sueño y la memoria. Eso también aquí los tengo en las preguntas del examen. También la función de la melatonina. Ok, esto sí ya lo vimos, todo lo que es las malformaciones congénitas, que también les dije. De pares craneales, también vienen preguntas, sobre todo tengo del primer par craneal, segundo par craneal, pues prácticamente tengo como 2 de cada par craneal. ¿Y qué más? De traumatismo craneoencefálico, creo que esa casa quedó súper bien explicada. Entonces, yo ahorita les expliqué algo de la fisiopatología, les pongo casi que cuál es el hueso de mayor riesgo para que se pueda fracturar, que ya se los he dicho 1000 veces, los factores de riesgo en traumatismo craneoencefálico para poder determinar que aunque es un traumatismo leve, pues cómo puedo saber si es un niño o un paciente de riesgo. La fisiopatología del traumatismo craneoencefálico también, y cómo nos da alteraciones en la perfusión cerebral, y cuál es el mecanismo por el que nos provoca edema cerebral.
También vienen preguntas acerca de la presión intracraneana, cuál es el efecto de la hiperventilación en el traumatismo craneoencefálico, cuál es la fisiopatología en la hipoxia, cómo va a estar el equilibrio ácido-base en un paciente con traumatismo craneoencefálico. Vienen 2 preguntas de eso. Les hice mucho hincapié también en preguntarles sobre las soluciones hipertónicas y el uso de manitol. Okay, de los tumores los alcanzamos a revisar ahorita, que cuál es el más agresivo, cuál es la función de las neuronas sobre esos tumores, que eso lo repasamos creo que bastante bien ahorita. Las malformaciones y ya. Y también ya les di las preguntas que podrían venir sobre los errores innatos del metabolismo. Listo. ¿Alguna duda? Sí, doctora, yo tengo una duda. ¿Qué preguntas son? Sí, aparte, nada, aparte de la fisiopatología y las áreas afectadas como tal en las enfermedades, bueno, es que no lo escuché muy bien, no va a preguntar, como que el tratamiento y todo eso, ¿verdad? En general tratamiento no. Por ejemplo, en algunas patologías sí pregunto tratamiento, pero más bien cuál es el objetivo del tratamiento. ¿No? ¿No? Okay. O sea, no es como de que me digas las dosis y estos fármacos, no, sino más bien, conoces la fisiopatología, entonces el medicamento está enfocado en quitar o regular los neurotransmisores. ¿Sí me explico? O sea, como la correlación es la que a mí me interesa que tengan, no tanto que se aprendan estos medicamentos, estas dosis, estos efectos adversos. Ahorita la verdad es que para mí no. O sea, lo van a ver en cada una de las especialidades que van a tocar esa materia. Claro. Ok. Vale, doctor. Sí, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿No? Doctora, yo tengo una. Ajá. ¿Cuántas preguntas va a tener el examen? Mira, todavía no lo sé. O sea, tengo las preguntas del examen. Obviamente no van a ser exámenes iguales, o sea, siempre va a haber 2 versiones. Tengo varias, o sea, yo creo que sí, más de 60 sí van a salir. Lo máximo que puedo tener son 100. O sea, digamos que o sea, lo máximo permitido para el examen son 100 preguntas. Entonces, pero no sé cuánto, o sea, más de 60 sí seguro salen. Ay, Eva, no llores. Tienes más opciones. Gracias. De nada. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues entonces nos vemos al día de su examen y pues estudian mucho. ¿Va? Gracias, doctora. Sí, doctora, Gracias. muchas gracias. Adiós. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bonito día. Bye. Igualmente, gracias.